Eh, Iniciaremos la clase hoy día, tenemos hasta las 10:30. Voy a tratar de hacer un mix de varias presentaciones porque en el marco de lo que hablábamos ayer, podamos ver todo lo que refiere a lo que es tanto la formulación del PEDES, cómo se construyó, cuáles fueron las metas alcanzadas a partir de esta formulación, pero un poquito también el tema de formulación del PTDI, ver también el tema de cómo formulamos un PI y fundamentalmente ver el tema de la articulación entre PI y POA, que eso es importante en el sentido de poder ver cómo se articula la planificación de mediano y corto plazo, ¿no? Entonces, esto fundamentalmente, yo sé que el tiempo es muy corto, pero voy a tratar de resumir para que podamos entender un poquito la lógica del cómo se viene trabajando en el ministerio y cómo va direccionado el tema eh, de el SPIE, del Sistema de Planificación Integral del Estado. Entonces, les voy a mostrar un poco cómo se ha ido formulando eh, el tema del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021, que tiene dos objetivos claros fundamentalmente, ¿no? El tema de reconstrucción de la economía para vivir bien y el tema de hacia la industrialización con sustitución de importaciones. Ustedes han debido escuchar del tema de la fortaleza que tiene el gobierno ahora en lo que refiere al tema de industrialización y a partir de aquello lo que se ha hecho es fortalecer el tema de estas vocaciones y potencialidades que tienen los territorios ligadas al tema de la industrialización. Y esto está en el marco de la planificación nacional estratégica ligada también al tema del plan de gobierno del presidente Arce. Entonces vamos viendo un poquito cómo se estructura esto. Ya habíamos visto algo en el marco de la ley, de este marco normativo que rige a nivel nacional. Y esto es como una pirámide, ¿no? Desde el marco normativo, cómo se ha elaborado el PEDES. Nace a partir de la Constitución, ayer lo veíamos en los diferentes numerales, el tema de lo que refiere, por ejemplo, el numeral 22, perdón, a lo que es la política económica y planificación, o el numeral 35 ligada al tema de la concordancia departamental, el numeral 42 ligada al tema de la concordancia municipal, y el artículo 316 que establece la función del Estado en el marco de la economía. A partir de aquello, de la Constitución Política del Estado formulada en 2019, eh, tenemos el tema de la formulación de la Ley 777 que claramente establece en sus diferentes artículos las responsabilidades que le da a las entidades, a las diferentes entidades del Estado, sean estas nacionales o subnacionales, el tema de formulación de planes con mirada de mediano plazo. Y en ese sentido, por ejemplo, el artículo 7 refiere sobre la definición del órgano rector, en este caso el Ministerio de Planificación, o el artículo 15 que habla sobre la etapa de formulación del PEDES, el artículo 17 sobre lo que es el PTDI y el 18 sobre lo que es el PGTC. Tenemos ahí el artículo 10, el 14, el 19 sobre planes sectoriales, sobre los otros planes también ministeriales, multisectoriales, los PEC, que hablábamos ayer sobre el tema de empresas, y fundamentalmente el que todos deben elaborar, que es el PI, que es el Plan Estratégico Institucional. Eh, a partir de aquello también hay otro marco normativo que establece con claridad el tema de la formulación de plazas a partir de lo que es el tema de las responsabilidades y las competencias, sean exclusivas o no, de algunas entidades para la formulación de estos planes. Ahí está el artículo 64 de la ley 031. Y por último, el decreto supremo 29 89.4, que define el tema de estas responsabilidades a las diferentes entidades. Ese es el tema de la DOE, ligada al tema de quiénes deberían formular estos planes y cuáles son las competencias y atribuciones que tienen sobre este tema. ¿Cómo ha ido la evolución de la estructura del sistema de planificación integral del Estado? Hacemos un recuento un poquito para atrás a partir de este cambio de paradigma que tuvimos en lo que refiere el 2006,
cuando asume la presidencia el señor Evo Morales, en el cual hace un cambio total de esta mirada nueva en la planificación que luego se termina plasmando en la Constitución y a partir de aquello en la formulación de la Ley 777. Mira, en el 2007 nace el tema del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011, que contemplaba cuatro parámetros importantes: la Bolivia digna, la Bolivia democrática, la Bolivia productiva y la Bolivia soberana, que eran los paradigmas que direccionaban la nueva mirada de planificación a nivel nacional. El 2009 nace la nueva Constitución Política del Estado, se genera un nuevo programa de gobierno, el 2010, del 2010 al 2015, y esto define a la vez cuatro parámetros también: el tema de la Bolivia democrática, plurinacional y autonómica, la Bolivia productiva, la Bolivia digna y la Bolivia soberana. Este programa de gobierno fue presentado en 2019 a partir de lo que establecía la Constitución Política del Estado. El 2015, cuando se cierra este programa de gobierno, nace lo que es nuestra agenda patriótica al 2025. La ley número 650, que aprueba dicha agenda patriótica, eh, que nace el 19 de enero del 2015, establece 13 pilares, que les voy a mostrar algo más rapidito en unos minutos más, para que entiendan que esta es la planificación de largo plazo que está establecida en el marco de la normativa vigente. En enero del 2016 nace la ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, ya lo habíamos visto ayer, con tres subsistemas de planificación, de inversión pública y el subsistema de seguimiento y evaluación. Y en marzo del 2016 nace el primer Plan de Desarrollo Económico Social en el marco del desarrollo integral para vivir bien. No tenía objetivos, un objetivo muy general, a diferencia de lo que es el Plan de Desarrollo Económico de ahora, el que tenemos vigente, que tiene dos parámetros importantes. Como les decía, el tema de la reconstrucción de la economía a partir del quiebre constitucional que tuvimos el 2020 y a partir de la pandemia que sufrimos a nivel mundial con estas complicaciones en el marco económico, pero a la vez el tema de fortalecer nuestra industria, fortalecer nuestras capacidades, vocaciones y potencialidades ligadas al tema de la industrialización. La estructura del PEDES 2021-2025, que también se descuelga de nuestro PGD, les decía, de nuestro Plan General de Desarrollo Económico y Social, tiene cuatro aristas fundamentales: hablar de un horizonte político que es el pilar y el eje, que en este caso tenemos 13 pilares en la agenda patriótica y 10 ejes estratégicos. Se generan ejes estratégicos fundamentalmente con la mirada de poder fortalecer algunas temáticas o sectores, ¿no? Entonces les voy a mostrar enseguida cuáles son estos ejes que priorizan en cierto modo lo que se plasma en el PGD, que son los pilares. De ahí bajamos a un lineamiento de política que son las metas y que estas son la definición de políticas económicas y sociales. A partir de aquello bajamos a un impacto que lo hemos denominado como resultado, y estos resultados operativizan las políticas económicas y sociales plasmadas en las metas o en el lineamiento de política. Y para poder tener un aterrizaje con mayor claridad, esto baja a un nivel de producto, que son las acciones que permiten alcanzar los resultados propuestos en el impacto. Si se dan cuenta, es como un curso de acción que sigue este proceso para poder entender un poquito más el tema de cómo va bajando desde una planificación de largo plazo, se descuelga a ejes estratégicos de mediano, baja hasta metas, resultados y define o termina definiéndose en acciones que van a permitir alcanzar estos resultados propuestos y obviamente las metas también propuestas. Todas las entidades públicas, tanto del órgano legislativo, ejecutivo, judicial, electoral y otros niveles del Estado, del central del Estado, son las encargadas de realizar su planificación en el marco de la Ley 777. Hablar también de las entidades territoriales autónomas que se desprenden de los ejes estratégicos, de las metas y resultados establecidos en el PEDES, van también de la mano
ligado al tema de definir un proceso, bajo un proceso participativo, que esta es tal vez la fortaleza que nació en el PS, se los mostró enseguida, a partir de un proceso de articulación de resultados y objetivos que planteaba la agenda al 2025, que en este caso es nuestra agenda patriótica, ligada pues también a lo que es este PGDES. Y obviamente lo que hacen las entidades territoriales en el marco de sus competencias, porque las competencias de nivel departamental, municipal o de las autonomías indígenas originarias y campesinas son diferenciadas. Y a partir de aquello lo que corresponde es que en ese marco de competencias yo apoye a lo que va en el marco del PEDES. Pueden ser apoyos directos o pueden ser apoyos indirectos. Eso les voy a mostrar enseguida en lo que es las matrices de planificación. Veamos un poquito, vean cómo se construyó el PEDES, se hizo convocatorias públicas, cumbres para la reconstrucción económica productiva, así se denominó, y a nivel nacional se hizo un recabo de información. Esto fue allá más o menos en la época del 2021, donde a niveles departamentales se convocó a la gente, ya sea con invitaciones directas o con invitaciones abiertas, ahí están los links del Facebook, que hacía que todas las personas o todo actor social que quería ser parte de dicho proceso podía estar en estas cumbres y en el marco de mesas técnicas desarrollar algunas necesidades que puedan plasmarse en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, ligada tal vez también a lo que es el proceso del plan de gobierno. En ese sentido, en ese sentido, vean que en el departamento de Oruro, Tarija, Pando, Potosí, Santa Cruz, Chuquisaca, La Paz y el Beni se levantó información a nivel nacional. Y a partir de aquello se elaboró una cumbre nacional aquí en la ciudad, en la ciudad de La Paz, donde se sacó todo este bagaje de información a nivel departamental para poder obtener resultados con respecto a este bloque de necesidades. Entonces, fue un proceso ligado al tema participativo. Ahí están las fechas en las cuales se realizó dichas cumbres y obviamente, como bien les decía, se logró hacer una cumbre nacional que ayudaba al tema de recabar toda la información de los niveles departamentales. Resultado de estas cumbres, tenemos también la formulación del PEDES ligada al tema de estos 10 ejes que son, como bien les decía, son priorizados a partir de lo que se formula en el PGDES y a partir de aquello, mm, este trabajo define estos 10 ejes. Miren, el eje uno ligado a lo que está plasmado en el objetivo del PEDES, es reconstruir la economía, reconstruyendo la economía, retomando la estabilidad macroeconómica y social, el tema de industrialización con sustitución de importaciones, el eje 3 la eh, seguridad alimentaria con soberanía, promoción con exportaciones, con valor agregado y desarrollo turístico. Vean el eje 4 el tema de la profundización del proceso de industrialización de recursos naturales. El eje 5 el tema de educación, investigación, ciencia y tecnología. Eje 6 salud y deportes. El 7 tal vez el punto más flaco que identificamos en nuestro estado, el tema de la reforma judicial, que todavía sigue siendo un tema pendiente y el tema de medio ambiente sustentable y equilibrado en armonía con la madre tierra, el eje 9 integración y relaciones internacionales, y el eje 10 ligado al tema de culturas, descolonización y despatriarcalización. Vean, aquí están eh, todos nuestros ejes van ligados también a sectores, y en ese sentido hablar de medio ambiente, de salud, de educación, de culturas, del tema de la integración internacional, van de la mano como parte de los objetivos ligados al plan de gobierno y obviamente estas priorizaciones que hacen el marco de los ejes. Como bien les decía, y les voy a mostrar enseguida, cada eje estratégico se articula a lo que es los pilares del PGDES. Por ejemplo, veamos el eje uno tiene un proceso de articulación o se articula al pilar uno que es la erradicación de la pobreza, al pilar 2 universalización de servicios básicos, o el pilar 5 que es el tema de soberanía comunitaria financiera. Entonces, si se dan cuenta, ahí cada eje, como ven en la diapositiva, eh,
tenemos ese proceso de articulación del pilar o de los pilares con los ejes. Podemos tener pilares que estén en dos ejes, ahí en el ejemplo, por caso del pilar 3 que se articula en parte al eje 5 y también el pilar 3 se articula al eje 6. Vamos a tratar de ver cómo estos ejes estratégicos eh, van generando incidencia en lo que será ya la formulación de planes, en formulación de planes ligado al tema tanto del nivel sectorial como del nivel territorial. Entonces, en ese sentido, los ejes ya me definen una mirada clara y a partir de aquello veremos lo que son las metas, resultados y acciones plasmadas en el marco del PEDES como tal. Entonces, veamos un poquito, vean el eje uno. Voy a correr con esto, no voy a ser muy incidente porque por los tiempos, pero vean un poquito cómo se define el tema del eje, el eje estratégico uno y cómo se definen las metas para cada eje. El eje uno, reconstruir la economía, va ligada a lineamientos de política que son metas y especifica cada una de esas. Reconstruir la economía, restaurando el modelo económico, social, comunitario, productivo. La otra meta, retomar el rol protagónico del Estado a través de la inversión pública. El tercero, devolver a la política, la política social el carácter prioritario para el Estado. Y el 1.4, implementar programas de empleo y diseñar mecanismos que promuevan el empleo formal. Cada uno de estos ejes estratégicos tiene sus metas, tiene sus resultados y a la vez tiene sus acciones. Aquí estamos hablando de los 10 ejes que se van estableciendo. ¿Cómo se establecen estos ejes? Como les decía, a partir de estas cumbres y de los niveles sectoriales, quienes asumirán responsabilidad y esta responsabilidad articulada al nivel territorial definirá con claridad el tema de cómo nos articulamos desde esta mirada integral estratégica del Estado que va a bajar a los planes sectoriales y a los planes territoriales. Entonces, solamente para mostrarles cómo se construye este tema de lo que refiere a nuestro plan de desarrollo económico y social, se va formulando de esta manera y ligada fundamentalmente a este proceso de articulación que tenemos en nuestros los diferentes niveles del Estado, ¿no? Hablo de nacional y subnacional. Veamos un poquito para correr. Vamos a ver el tema de cómo se formula un PTDI. Los PTDIs que son, escuchaba anoche que son varios que conocen sobre tema de formulación de POAs y cómo ligado al tema y cómo debería ligarse el PTDI y el POA. Veamos entonces cuál es la estructura del PTDI para ir viendo un poquito cómo vamos a encarar dicho proceso. Veamos entonces, los planes territoriales de desarrollo integral, se hizo una valoración del primer ciclo de planificación en nuestro estado y hicimos una comparación de qué es lo que quedaba pendiente. No me acuerdo si les comentaba ayer, en el caso de los PTDIs del primer ciclo, no había algunas temáticas que no, o no fueron muy incidentes en algunas temáticas que en este segundo ciclo tratamos de paliar estas falencias, esta lección aprendida del primero sirvió para fortalecer este segundo ciclo. Por ejemplo, en la temática urbana, en el primer ciclo no se tenía un acápite específico, sino fue presentado como anexo en los lineamientos metodológicos y varios gobiernos municipales no desarrollaron dicho acápite. Y en ese sentido, en el segundo ciclo fuimos mucho más incisivos. Mucha gente cuando hicimos una valoración a partir de encuestas, definíamos el hecho de que muchos consideraban que el PTI tenía una mirada netamente rural, no así urbana. Y muchos expertos en planificación nos decían, pero el PTI se olvidó del más del 60% de la población de Bolivia, porque está sentada en población en áreas urbanas. Según los datos del último censo del 2014, que son muy estimativos todavía, solo tendremos en marzo o abril, por lo menos más del 70% de la población boliviana está asentada en áreas urbanas, a diferencia de lo que teníamos en 2012. Entonces, perder el dato del dato urbano, sin duda sería pues olvidarnos de una buena cantidad de población en nuestro estado. Entonces, en este segundo ciclo, se formuló un componente específico dentro del diagnóstico que también fue parte del análisis en el marco del ordenamiento territorial.
Otra temática que veíamos, el tema de ordenamiento territorial, se planteó como un horizonte de metas. Es decir, yo tenía el 2016 una estructura y consideraba que el ordenamiento territorial debería ampliar estas metas planteadas el 2016 a los diferentes años, siendo que el ordenamiento territorial no es eso. ¿No? Más bien en este segundo ciclo incorporamos un procedimiento metodológico práctico de cruce de variables que permitía fundamentalmente la toma de decisiones para la formulación de acciones, es decir, el ordenamiento territorial, que todavía no ha sido consolidado en nuestro estado y estamos trabajando en ello a partir de formulación de lineamientos metodológicos, de formulación del marco general del ordenamiento territorial y a la vez el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial nos debería dar esa base técnica fundamental para la planificación. Y en ese sentido, en este segundo ciclo fuimos mucho más incisivos para incorporar el tema del ordenamiento territorial como tal. El tema de cambio climático era un proceso muy cualitativo, muy descriptivo, a partir de una percepción local de los habitantes. Se les preguntaba si ellos consideraban de que hubo un tema de modificación en temas productivos, en temas de acceso, por ejemplo, a agua, a partir de este cambio climático que estamos viviendo a nivel mundial. Pero, como les digo, era mucho más cualitativo y mucho más descriptivo. En este segundo ciclo, planteamos un procedimiento práctico a partir de una fórmula que mide el grado de vulnerabilidad al cambio climático desde la exposición sumada a la sensibilidad menos la capacidad de respuesta que tenga la entidad territorial para absorber esta problemática. Y en ese sentido, no solamente les dimos este procedimiento, sino les dimos una base de información ligada a lo que más o menos veían ustedes en el InfoSPI ayer, con información temática, con información de datos estadísticos, que era fundamental para, para, eh, para cerrar este tema, ligado, como les decía, fundamentalmente al tema de fortalecer si había afectaciones claras con lo que es el cambio climático en nuestros gobiernos municipales y por qué no pensar en niveles departamentales que deberían considerar este tema como esencial y fundamental para poder ver esta temática en el marco de los lineamientos metodológicos para PTDIs. Una piedra en el zapato del Ministerio de Planificación siempre fue el proceso de articulación. En el primer ciclo, el tema del proceso de articulación a partir del marco del PEDES, que baja a niveles sectoriales y a niveles territoriales, tenía problemáticas claras. Y en ese sentido, en el segundo ciclo, lo que se planteó es un procedimiento práctico a partir de una articulación que vaya de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, es decir, desde el nivel central hacia las entidades territoriales o de las entidades territoriales hacia lo que es el nivel central, pues nos ayudaba esto a la definición de acciones articuladas entre todos los niveles del Estado. Es decir, que a partir de este proceso de articulación, la formulación, hay una problemática en la ley, establece que sean las entidades del nivel central como las entidades territoriales, definan el tema tiene tiempos establecidos, 120 días para el nivel sectorial, 180 días para el nivel territorial, y va ligado a la etapa de formulación tendríamos que tener en primera instancia ya una estructura clara en los niveles sectoriales y esta estructura clara de proyectos, programas que el nivel central encarará en los 5 años, estos deberían bajar a los niveles territoriales. Por eso la metodología habla del abajo hacia arriba y del arriba hacia abajo. Entonces, bajar a los niveles territoriales, plantear lo que el Estado está proponiendo y a partir de aquello serán las entidades territoriales del cómo podríamos articularnos. Nos funcionó en un 50% para ponerle un número, porque muchas entidades sí lograron bajar y además teníamos una temática fundamental, el 2021, que era el tema de pandemia, seguíamos con la COVID-19 y obviamente los otros sectores tal vez no tuvieron tanta incidencia en este tema de articulación. Entonces, pongo ejemplos, el caso del Ministerio de Salud, que hizo talleres o cumbres a nivel nacional ligadas a lo que son las asociaciones de municipios departamentales, las Andes, donde trabajaron de manera directa con la gente con alcaldes, técnicos en temas de salud, para ir viendo cuál debía ser el procedimiento, por ejemplo, para la entrega de vacunas.
Entonces, sí hubo un proceso de articulación y también una mirada para reducir los índices de mortalidad de la COVID. Y en ese sentido, sí funcionó este proceso de articulación, pero no así tal vez en otros ministerios que no generaron incidencia al bajar sus programas y proyectos que sin duda dejamos en cierta libertad a las entidades territoriales para que ellos hagan su programación en el marco de su necesidad. Entonces, para nosotros el punto 4 todavía queda pendiente para poder cerrar este proceso. La temática del proceso participativo, en el primer ciclo se establecía que se hizo procesos participativos de manera parcial, no se hizo de manera total, y en este nuevo ciclo incorporamos en los lineamientos los pasos de un proceso participativo, el cual incorporó a todos los actores dentro de las jurisdicciones de las zetas. ¿A qué me refiero? Que en la jurisdicción de un gobierno municipal, pongamos el ejemplo de Achacachi, ya tienen ellos disgregado al interior, ya sea por distritos, regiones, o en el caso de Cochabamba se maneja mucho el tema de OTBs, ya tienen disgregadas sus distritos, poniendo el ejemplo de Achacachi, dentro de lo que es la jurisdicción territorial del municipio. Entonces se les pidió que hagan talleres por niveles distritales, considerando las comunidades que están al interior de dichos distritos. Y eso se les pedía que nos manden actas, registros fotográficos y los acuerdos a los cuales se ha llegado como parte del anexo de este levantamiento de información de los distritos. Pareciera un proceso largo y complejo, no fue tanto así, porque necesitaban hacer un taller en los distritos, muchos consultores sí lo hicieron, sé que lo que decían ahí es muy cierto, dependemos mucho de la contratación de consultores en los niveles territoriales, ya que estos no tienen la capacidad o el músculo institucional en muchos de los casos para poder llevar adelante un proceso como este, pero sí se logró. Creo que consideramos de que es un buen escenario el hecho de que levantemos información. Muchos nos decían, pero si al levantar la información va a ser como tener un listado de Papá Noel de demandas, sin duda, pero el PTDI, el lineamiento establece también tener varios programas, un acápite específico para el tema de lo que son programas y proyectos sin financiamiento, que a la vez estos deberían jugar fundamentalmente con el tema de este proceso que ayude a el tema de fortalecer este proceso participativo y que se vaya introduciendo el tema del PTDI en el marco de la planificación, no solamente el POA, sino el PTDI con mirada más de mediano plazo. Este es un poquito lo que hicimos en el 2016-2020 para hacer un tema comparativo, donde veíamos cuántos municipios presentaron su PTI, cuántos cerraron, logramos llegar a 96% de un porcentaje de presentación. Comentarles que ahora en este nuevo ciclo estamos bordeando el 99,2% de presentación de PTIs, nos faltan cerrar 3 o 4 municipios que el ministerio también les está dando un apoyo técnico para poder concluir y con esto estaríamos llegando al 100% que estimamos tenerlo hasta fin de la gestión, de esta gestión. Veamos un poquito el tema de eh, eh, cuáles son las fases de formulación de lo que es el PTDI. Eh, miren, miren, hemos definido cinco fases fundamentales en la etapa de esta formulación. Una primera fase ligada al tema de la etapa preparatoria, nos identifica el tema de identificación de lineamientos de la política pública del PEDES, hacemos una valoración del PEDES, hacemos una evaluación final del anterior quinquenio, que eso muchos municipios no lo hicieron porque estábamos en una etapa de cierre de la gestión de los alcaldes. En ese sentido, se les pidió que los que no tenían su evaluación elaboren la evaluación y que identifiquen proyectos de continuidad, acciones que no se cumplieron o por qué se modificaron tal vez en una etapa de ajuste. Y en ese sentido, este proceso de etapa preparatoria es más de un recabo de información, de conocimiento del PEDES, de ver la evaluación final del anterior ciclo y a partir de aquello ver cómo voy programando mi nuevo ciclo de planificación. Una segunda fase, que es la formulación y contenido mínimo del plan, donde vamos viendo el tema de lo que es la instancia de planificación definida, debe formular el PTI de acuerdo a la estructura y contenido mínimo
el cual no es limitativo. Si bien el marco de la ley establece unos puntos como los que están viendo en la diapositiva, por ejemplo, el enfoque político, el tema del diagnóstico integral, del tema de definición de políticas y lineamientos estratégicos, la, la planificación y el presupuesto total quinquenal, lineamiento metodológico va a reforzar estas temáticas, pero con algunos temas que tal vez en el marco del lineamiento no estén, que ellos podrían introducir algunas temáticas que requieran. Y en ese sentido, se hace que el lineamiento no es cerrado, no está escrito en piedra, sino que ellos puedan a la vez puedan incorporar temáticas que por X o Z razón no estén inmiscuidas en el marco del lineamiento, sobre todo para aquellos municipios que tienen más músculo institucional y que tal vez requieran desarrollar alguna temática específica, debería estar en este marco de lo que establece el lineamiento. Una tercera fase de presentación, emisión del informe de compatibilidad y concordancia y aprobación del plan son fundamentales en esta ruta crítica que debe seguir la formulación del PTDI. Las entidades territoriales, a través de sus autoridades, de sus máximas autoridades, remiten el PTI al órgano rector, en este caso al Ministerio de Planificación. Este evalúa la concordancia del PTI con el PEDES, verifica el tema de normas sobre competencias exclusivas asignadas por la Constitución Política del Estado a las entidades territoriales y a partir de aquello emite un informe de compatibilidad y concordancia. Si este corresponde, puede ser positivo o puede ser negativo. Lo que sí se veía mucho en el primer ciclo, que muchos gobiernos municipales, por ejemplo, sobrepasaban el límite de sus competencias. Entonces, obviamente, hay que darle una vuelta y decir que deberían ajustar en el marco de sus competencias establecidas en el marco legal vigente. El PTDI concordado, cerrado, deberá ser remitido a la máxima autoridad de la entidad territorial o a la asamblea departamental o consejo municipal para su respectiva aprobación. No aprueba el ministerio. Nosotros emitimos un informe de compatibilidad y concordancia. Si lo que hace es la entidad territorial es aprobar por medio de su consejo o si es un nivel departamental por medio de la asamblea en una norma la que ellos refieran, la que ellos requieran y a partir de aquello esta aprobación del consejo o de la asamblea es remitida a otra vuelta al MT para decir de que entra en vigencia el PTDI. En el caso de los planes estratégicos institucionales, quien aprueba el tema de este instrumento es la máxima autoridad ejecutiva, porque es un instrumento institucional que no requiere mandar, dicho el mismo, al tema de la competencia ya sea de un consejo o de una asamblea departamental. La cuarta fase se hace un registro del mismo, de la norma legal de aprobación, debería hacerse una etapa de difusión y el tema de la remisión de la información a la Contraloría General del Estado. Esta remisión de los planes, de las normas de los planes, el MPD genera una base de datos, tiene una base de datos de todas las normas remitidas y a partir de aquello también el órgano ejecutivo de las entidades territoriales deberán hacer una etapa de socialización de los resultados obtenidos a partir de la aprobación de dichos instrumentos de planificación. Y por último, en el caso de la ley también se establece que el MPD deberá remitir un listado o información sobre las entidades territoriales que presentaron sus PTDIs, esto a la Contraloría General del Estado, pues hay algunos que no cierran o no terminaron de cerrar, como les mostraba los datos del 2016-2020, donde no todos concluyeron, pero es la Contraloría quien exige en el marco de la ley que deben presentar sus instrumentos de planificación. Tuvimos algunos casos sobre temas de corrupción o algunos temas de falta de remisión de información que no, o de normas de aprobación donde la Contraloría ingresa y exige esto y si no se cumple en cierto tiempo, el peor de los escenarios que puede tener un gobierno municipal, poniendo el ejemplo, debería, pues es el cierre de sus cuentas fiscales y ahí obviamente el no poder tener toda esta base, toda esta base ligada al tema de lo que es el tema del cierre de la aprobación de estos instrumentos de planificación. De igual forma, tenemos la última fase, que es el tema de seguimiento y evaluación. Este seguimiento de metas, resultados y acciones se le realiza de manera anual, esto en el marco del subsistema de seguimiento y evaluación plasmada en la ley, y obviamente la evaluación de impacto será de medio término y al final del quinquenio, tal y como les explicaba el día de ayer en el marco de lo que establece ese subsistema. Veamos el proceso de coordinación y articulación, que es este procedimiento
que se ha utilizado ahora para este nuevo ciclo de planificación, el trabajar con acciones identificadas en base a necesidades principales, que va jugando de un arriba hacia abajo y de un abajo hacia arriba, que es un proceso de coordinación y articulación desde el nivel central del Estado hacia lo que es el nivel subnacional de las entidades territoriales. Es decir, que en el caso de acciones sectoriales que puedan bajar hacia los niveles territoriales o viceversa, necesidades identificadas ligadas a futuras acciones, que sea el nivel central del Estado que pueda encarar en el marco de este bloque de necesidades que puedan tener las entidades territoriales, que sean a la vez, que tengan esa sinergia, que sean idénticas. El Estado debería plasmar también algunos programas, proyectos direccionados a estas necesidades identificadas en los niveles territoriales. Es decir, no es un procedimiento solamente de este nivel central que define programas, proyectos y yo me articulo, sino a la vez de que nace también a partir de este bloque de necesidades que tienen las entidades territoriales y será el nivel central del Estado quien definirá futuros programas, proyectos ligados al tema de un proceso, ya sea en un sector específico, que el nivel central deberá definir acciones específicas para poder llegar al cumplimiento de las mismas. Este proceso de articulación va ligado a los 20 sectores, lo veíamos ayer también en el InfoSPIE, hablar de defensa, recursos hídricos, tema minero, educación y todos los que ustedes pueden ver acá en la diapositiva, son los 20 sectores en los cuales también las entidades territoriales generan algún tipo de incidencia y en ese sentido estos se articulan a estos sectores y a partir de aquello van trabajando en el marco de su planificación. Muchos me pueden preguntar, ¿y qué pasa con el tema de defensa? ¿Por qué hablamos de defensa? Por poner un ejemplo. Ahí está ligado, por ejemplo, el tema de defensa civil, que el ministerio tiene, el viceministerio de Defensa Civil, que atiende el tema de gestión de riesgos, tiene una mirada neta de lo que es primera respuesta en afectaciones que pudiéramos tener, caso de inundación o lo que estamos viviendo ahora en Santa Cruz o en algunos otros departamentos, caso de La Paz en el norte, sobre incendios forestales. La primera respuesta la tiene, tiene Defensa Civil y a partir de aquello lo que hace la entidad territorial es generar algún tipo de acciones de articulación con el Ministerio de Defensa. Yo soy un municipio que tengo un tema de recurrencia en tema de sequías, por ejemplo, necesitaré tener un aporte también, destinar algo de mis recursos ligado al tema de prevención o tal vez de atención de primera respuesta en el marco de lo que define la Ley 602. La Ley 602 define claramente de que las entidades territoriales deberán destinar un porcentaje, no dice cuánto, en base a la necesidad, a la recurrencia de desastres, definir parte de su presupuesto con esta mirada de prevención o atención o mitigación de una amenaza que pueda ser recurrente en mi territorio. Y obviamente entonces, si se dan cuenta, todos los sectores tienen cierta incidencia también en los gobiernos departamentales, municipales o autonomías indígenas, originarias y campesinas. Entonces, cada entidad o cada sector tiene una entidad ejecutiva, un cabeza de sector, un ministerio cabeza de sector, los cuales deberán hacer también una evaluación y decidir los momentos en los cuales llevar a cabo las mesas técnicas de coordinación de acuerdo a la identificación previa de acciones compatibles, que es lo que les comentaba en la diapositiva anterior. A veces el sector define sus acciones que va a tener el quinquenio, formuladas en el marco de esta mirada de muy arriba, de una mirada muy del nivel central, pero también al momento de la articulación podrá hacer esta modificación en el momento de que tal vez los niveles subnacionales en bloque requieran una necesidad específica de un sector específico, será el sector el que valorará el tema de la modificación de estas acciones ligadas al tema de una necesidad que nace desde los niveles subnacionales. El PTDI, como bien les decía, en el marco de la ley, en el parágrafo 3, artículo 17, define ya una estructura mínima, el enfoque político con visión, el diagnóstico integral, las políticas y lineamientos estratégicos, la planificación y obviamente el presupuesto total quinquenal. Corramos un poquito. El tema del enfoque político, este comprende la definición del horizonte político, hacia dónde yo quiero ir, cómo me veo de aquí a un tiempo, a unos 5 años, será la entidad territorial autónoma articulada a la propuesta política del PEDES, es decir, a partir de lo que establece el PEDES, más mi el horizonte político que yo tengo como gobierno municipal, articularé los mismos y definiré este horizonte político. En muchos de los casos de los gobiernos municipales,
hay un plan de gobierno establecido que debería también de direccionar estos esfuerzos hacia lo que es el marco del PEDES. Entonces, queremos ver un poquito el dónde, cómo yo me veo hoy día y cómo me voy a ver de aquí a 5 años cuando cierre mi gestión como máxima autoridad ejecutiva de un gobierno municipal, poniendo el ejemplo. Asimismo, la ETA deberá analizar cuál es su rol respecto al desarrollo integral para vivir bien en el marco del PEDES. Cómo yo, a partir del marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, me articulo fundamentalmente a lo que es el PEDES y cómo yo voy a tener una contribución, sea de manera directa o indirecta, en el marco de lo que es este tipo de trabajo que hará la entidad territorial para ver el apoyo que yo le daré al Estado en el marco de mi jurisdicción. El enfoque político también debe considerar de forma literal los compromisos asumidos en la campaña electoral por parte de la autoridad elegida. Nosotros no es que les exijamos, sino les decíamos a los alcaldes que al momento de el proceso electoral, ellos han asumido ciertas responsabilidades con la gente. Y aquellas responsabilidades asumidas deberían plasmarse en la planificación como tal. Sé que en muchos de los casos somos conscientes de que hay a veces muchos compromisos que no se van a poder asumir por falta de recursos o por falta de un músculo institucional, pero sí les pedíamos de que aquellos que sí se iban a cumplir se plasmen en el marco de lo que se refiere la planificación quinquenal del gobierno municipal. El diagnóstico, aquí en el diagnóstico del PTDI generamos cinco parámetros importantes, donde hablábamos por ejemplo, del componente biofísico, que es una descripción del territorio, el componente socioeconómico, el componente medioambiental, gestión de riesgos, cambio climático y sistemas de vida, y lo que les decía anteriormente, el componente urbano y obviamente un componente extra que es el tema de áreas metropolitanas o gobiernos municipales que ya tengan conurbación con otros gobiernos también municipales. Entonces se hace un cruce de variables en base a lo que teníamos en el diagnóstico y a partir de aquello generamos lo que es el ordenamiento territorial en varios ámbitos establecidos. Por ejemplo, el tema de ocupación del territorio, desarrollo humano integral, economía plural, medio ambiente y sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático, la temática urbana y áreas metropolitanas en aquellos que son parte de estas. Entonces, son dos parámetros importantes. Un diagnóstico de levantamiento de información en los ámbitos, en los componentes establecidos y en los ámbitos, a partir de este cruce de variables entre componentes, podemos obtener ya más o menos una mirada muy clara de cómo definimos nuestro ordenamiento territorial ligado al tema de ocupación del territorio. Esos componentes del diagnóstico, vean, esto lo voy a también pasar rapidito, vean el componente biofísico, qué parámetros se establece en el marco de este componente, el tema de clima, vegetación, geomorfología, biodiversidad, son ya parámetros establecidos eh, que el Ministerio de Planificación definió para cada uno de esos componentes. Vean el componente socioeconómico, características demográficas, el tema de si tenemos TCOs o TIOX en el interior, qué pasa con educación, salud, vivienda, servicios básicos. Establece el lineamiento metodológico una base fundamental para la etapa de formulación de el PTDI y en cada uno de sus componentes. El tema de componente medioambiental, gestión de riesgos, cambio climático y sistemas de vida también es importante para ver qué pasa en el tema medioambiental, cuáles son las afectaciones que tenemos, identificación de áreas protegidas, sean estas nacionales, sean departamentales o municipales o por ahí privadas. Este debería estar descrito en este acápite de áreas protegidas. La cobertura de tipo de bosques y áreas deforestadas, espacios de interés ambiental, recursos hídricos, zonas de influencia, ubicación, gestión de residuos sólidos, el tema de identificación de las principales amenazas de riesgo, el tema de mitigación y adaptación al cambio climático, zonas y sistemas de vida, que es fundamental en la etapa de formulación de este componente, en la etapa de diagnóstico. Miren, en el tema de lo que es el componente urbano, fuimos muy incisivos de hablar de uso de suelo, de la ocupación del territorio, de los patrones de asentamiento urbano, el tema de movilidad urbana y el tema de gestión de riesgos, que no puede estar fuera
de esta mirada del componente urbano. Por lo que les comentaba ayer, La Paz tuvo problemas de lluvias bastante fuertes que generaron y tuvieron incidencia en el tema de desbordes de ríos. Tuvimos un problema muy grande en Achumani con el tema de un desborde de un río que afectó a varias viviendas, o en el caso de también de Santa Cruz, que independientemente de estas lluvias fuertes, que son lluvias tropicales, que generaron algún tipo de problemas en el caso de la ciudad, del área metropolitana de Santa Cruz, o en Cochabamba el tema de deslizamientos en lo que es Tiquipaya o Colcapirgua, que tenía varios problemas a partir también de lluvias. Entonces, la gestión de riesgos es tan transversal que no podemos dejar de mirarla en lo que es el componente urbano y en lo que es este componente rural, que es fundamental. Por eso tal vez ustedes dicen, ¿por qué se replica? Porque la incidencia y la afectación que tiene es muy diferenciada, puede ser en el área rural productiva y en el tema del área urbana netamente social. Y en el en lo que son nuestras áreas metropolitanas, hablamos de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Les comentaba también ayer el caso de conurbación de lo que es Sucre y Amparaíso, Tarija con San Lorenzo, que ya son conurbaciones que se están de a poco consolidando, ya tienen que volcar mirada también a esta problemática y ver futuras soluciones. Hablamos de hacer una identificación y características de las áreas metropolitanas, ver el tema de movilidad y transporte metropolitano, gestión integral del agua, gestión integral de la basura y qué pasa con el tema de seguridad alimentaria. Un ejemplo clarito en lo que refiere a lo que es Santa Cruz con el tema del crecimiento urbano sobre áreas de posible producción. Muchos decían que en el caso del Urubó, haciendo una identificación, se tiene un área netamente productiva, pero que resulta mucho más factible y económico el que yo pueda urbanizarlas y obviamente pues consigo un rédito mayor económico. Y en ese sentido ponemos en cierta inseguridad alimentaria a nuestra población misma del área metropolitana o del área de Santa Cruz como tal. Entonces, son escenarios en los cuales los gobiernos municipales tendrán que sentarse y hacer un análisis específico sobre la problemática que plantea el lineamiento. Puede que nos hayamos olvidado de algo, puede ingresar, puede ser inmiscuido en el marco del lineamiento, pero la base del lineamiento está establecida. Hablar de sistemas de vida o zonas de vida. No fuimos muy incisivos ahora porque necesitábamos un tema de fuentes de información, pero las zonas de vida va ligada a tema de unidades biogeográficas climáticas definidas por variables de altitud, hombrotipo, bioclima y suelos. Es en realidad, pocas palabras, son generación de mapas que nos ayudan a la definición de zonas de vida. Ya se tiene una base de información que el Ministerio de Planificación, conjuntamente con el MAYA, desarrolló un mapa específicamente de zonas de vida a escala 1 a 250.000, que ayudaba a las entidades territoriales a que puedan identificar sus zonas de vida, o por ahí, si es que tienen una escala mucho más grande, puedan ellos definir también el tema de estas zonas de vida y identificar el tema de unidades socioculturales, que eso está en base a los datos que tiene el INRA, y en el InfoSPI se tenía dicha información para que puedan hacer este cruce de datos y puedan generar este tipo de información que es fundamental para definir futuros sistemas de vida o grados de presión. Los sistemas de vida va ligada a eso, ¿no? Cada entidad territorial, ya sea departamental, regional, municipio, autonomía indígena, dependiendo de la información que tenga y lo que nosotros les presentamos, en el InfoSPIE podrían identificar estos grados de presión que existan dentro de su territorio. Pueden ser diferentes tipos de afectaciones que puedan tener, ¿no? Ya sea en el tema productivo, ambiental, social u otros, que obviamente les va a permitir visibilizar cuán saludable y equilibrado está su territorio. Y en base a ello también puedan definir acciones que contribuyen en la búsqueda de este equilibrio entre el territorio con la naturaleza. Entonces, si los sistemas de vida, antes en el anterior siglo teníamos una pirámide donde un triángulo que nos definía el tema de afectaciones. Ahora trabajamos solamente con el mapa para poder identificar estos grados de presión que se han ido dando en diferentes territorios. Este es el mapita de zonas de vida y ahí vean a partir de la escala que se tiene, sí va jugando fundamentalmente con esta información establecida. Fuimos trabajando con este mapa de sistemas de vida para que podamos jugar con información base que nos sirva
para cerrar este proceso de lo que es toda la etapa de diagnóstico. Ahí les lanzo a ustedes una pregunta. ¿Conocen alguno de ustedes sobre lo que es el ordenamiento territorial? No sé si alguien me quiere contestar o si han escuchado sobre el ordenamiento territorial per se. Si alguien se anima, dejo el micrófono abierto para aquellos que quieran tal vez comentarme algo sobre el conocimiento que tiene. ¿Alguien, por favor, que se anime? Buen día, mi nombre es Ramiro Gutiérrez. Se basa en la mancha urbana. eh, Ujú. Adelante, Ramiro, adelante. se, ba- se, Se basa en la mancha urbana, en lo que ya tiene catastro, ya tiene todo definido, cornos de acera, todas esas cosas. Es parte del ordenamiento territorial en una mirada urbana, pero el ordenamiento territorial tiene otro un poquito una lógica más grande. No sé si alguien más que se anime. Dejo el micrófono abierto. Doctor, buen día. Buenos días, Efraín. Está un poco más relacionado a la regulación y uso de los suelos. Ujú, ujú. Ya, perfecto. Sí. A ver, les explico. El ordenamiento territorial como tal. Voy a ver si nos da el tiempito para poder cerrar. Les voy a mostrar un videito para que me puedan entender hacia dónde va direccionado. El ordenamiento territorial, muy bien lo que decía Efraín, va ligado al tema del plan de uso de suelos, que es aquel que identifica vocaciones, potencialidades y también limitaciones. Pero esta base de información de uso de suelos se articula también con lo que es el tema de la ocupación del territorio. Entonces, teniendo estos dos datos, lo que yo debería hacer es ordenar en mi territorio a partir de los, por ejemplo, asentamientos humanos, el tema de distribución, el tema de lo que es salud, educación, vías de acceso, ligadas a tema de potencialidades productivas. Entonces, si yo ordeno mi territorio, les voy a mostrar si me da el tiempito para que puedan ver un video, donde el ordenamiento territorial me establece áreas específicas, áreas urbanizadas, me identifica áreas de protección, áreas de potencial productivo, áreas de conservación, si tuviera un área forestal. Entonces, debería yo ordenar mi territorio desde esta mirada netamente técnica. Pongo un ejemplo muy claro, la República del Perú. Hace unos años tuve la suerte de estar en Lima ya por el 2015, encaró dicho proceso desde el 2012 y cerró este procedimiento de ordenamiento territorial allá por el 2017-18, donde el 2015 nos mostraban, a partir de un intercambio de experiencias, nos mostraban todo lo que habían desarrollado en el marco del ordenamiento territorial. Entonces ellos tenían como un mapa a nivel municipal de todo el Perú, donde identificaban sus potencialidades en producción de papa, quinoa, tara, el tema de paltas. Entonces, teniendo ese ordenamiento territorial, lo que ellos hacían es que sus inversiones públicas se direccionen de mejor manera hacia esas áreas de vocación productiva. Poniendo un ejemplo, si yo tengo un área de producción de palta, lo que hago es que mi inversión mejore el tema de producción. Si yo tenía 2 toneladas cada año, pongo un ejemplo muy simple, de palta, lo que hago es que si mi inversión pública vaya direccionado hacia a esas regiones y no tenga solamente 2 toneladas, sino pueda obtener 5, 6, 7, 8, no sé. Entonces, el ordenamiento territorial debería darnos esa base para direccionar esfuerzos, direccionar política pública, direccionar de mejor manera nuestros recursos para conseguir algo. En este sentido, el mejorar la producción, mejorar los medios de vida, mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la zona. Mejores ingresos, mejores condiciones. El Estado influye también en el tema de fortalecer el tema de salud, el tema de educación y obviamente a partir de aquello, el trabajar con la población a partir de estas vocaciones y también las limitaciones que pueda tener el sector hace que sin duda mejore todas las condiciones del Estado y también de los niveles subnacionales. Un mejor ejemplo, como bien les decía, es el Perú, que a partir de todo este procedimiento de ordenamiento territorial que ha seguido ya bastante tiempo, porque es un proceso, lo vivimos nosotros los bolivianos, ¿no? Porque
Uno cuando va al mercado va y compra papa peruana, tomate peruano, palta peruana, independientemente de que estos entren de forma legal o ilegal, que es otra, esa es otra historia, nos está demostrando de que este proceso de ordenamiento territorial tiene su influencia y genera incidencia en los territorios. Entonces, en ese sentido, pongo también el ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de la construcción del puerto de Chancay, cerca de lo que es el Callao en el Perú, generará una incidencia tan grande en todo lo que es la mercadería que viene del Asia o de otros continentes, que deberán, a partir de esta construcción de este megapuerto, generarán incidencia de todo lo que, quitándole ciertas responsabilidades a lo que son los puertos chilenos, que toda la mercadería entre por el Perú para poder después ser distribuida hacia otras regiones, al Ecuador, a Chile, a nosotros mismos, a Bolivia, que genera esta incidencia fundamental. Y esto nace a partir de qué? Del ordenamiento territorial. Si ustedes se dan cuenta, en el Perú tuvimos hasta cinco o seis presidentes en menos de 10 o 15 años, pero la lógica del Perú ya está establecida a partir de esta planificación de largo plazo. Entonces, tener una mirada de ordenamiento territorial también en nuestro país debería generar las mismas incidencias. El Perú tiene las mismas condiciones fisiográficas y geomorfológicas que Bolivia. La única diferencia es que nosotros no tenemos acceso al mar, pero ellos en lo demás que son sus regiones o sus macroregiones son idénticas a las nuestras. Entonces, un poquito para que se entienda que el ordenamiento territorial es la base fundamental técnica de todo este procedimiento que estamos desarrollando. Vamos avanzando rapidito para que no se nos pase el tiempo. El ordenamiento territorial a partir de estos ámbitos que hemos ido jugando, hemos determinado el ámbito de ocupación del territorio a partir de cruce de variables que están en el diagnóstico y vamos viendo, por ejemplo, un cruce de variables sobre densidad poblacional, accesibilidad, cobertura de servicios básicos y sociales, distritos, áreas urbanas. El junte de estas variables debería ayudarme al tema de una jerarquización de centros poblados y vías o tener pueblos indígenas, áreas protegidas, categorización de pobreza, nos debería ayudar a obtener una regionalización o categorización de espacios de planificación intraterritorial. Entonces, el InfoSPIE justamente hace eso, apoya a que a partir de este cruce de variables, de esta base de información que les hemos dado y alguna que ellos puedan obtener, vayan jugando con la información para obtener estas, nosotros llamamos variables categorizadas, ligadas a lo que es el tema de identificar qué pasa con mis centros poblados, qué categoría o qué jerarquización tienen. ¿Qué pasa con la regionalización? Puedo regionalizar. Muchos municipios, sobre todo los pequeños, no tienen un tema de distritación o regionalización al interior. Entonces, esta metodología les ayuda a identificar este proceso de regionalización o categorización. Ejemplos claros, y ahí jugamos con el tema de Apolo. Miren aquí, tenemos un mapa de jerarquización de asentamientos humanos, donde identificamos el punto rojo, que es el centro primario, que es Apolo, centros secundarios, hay centros terciarios y las comunidades, que son los puntitos más alejados, donde son de menor cantidad de población, tal vez menor accesibilidad y otra base de información que nos ayuda fundamentalmente a esto. El tema de ocupación del territorio en el tema de la regionalización, Apolo a partir de este cruce de variables hizo una regionalización ligada, por ejemplo, a potencialidades. Apolo es muy interesante porque tiene características específicas. ¿Por qué? Porque está sobrepuesto a áreas protegidas. Ahí lo tenemos al Madidi, parte también del Pilón Lajas. Miren, aquí está el Madidi, aquí está el Pilón Lajas, que son áreas protegidas nacionales, donde hay este tema de sobreposición en el marco de la jurisdicción del gobierno municipal y a la vez esta distritación que ellos elaboran a partir de potencialidades. Aquí tienen un distrito con mirada de protección y turismo, tienen también a la vez el tema de Teseos o Tiox, aquí está la Teseo Lecos de Apolo, o acá abajo tenemos a la Lecos de la Arecaja, y así ellos van haciendo la distritación de su territorio. ¿Para qué sirve esto? En planificación, cuando decimos bajamos escala, eh, el trabajar no solo con la jurisdicción municipal, sino con estos distritos, nos va a ayudar a aterrizar de mejor manera nuestra planificación. ¿Por qué? Porque las necesidades se identifican con mayor realce. Obviamente las necesidades que podrá tener el distrito ecológico del Madrid no van a ser las mismas del Pilón, porque tienen otra categoría, tienen diferentes
diferentes categorías establecidas en el marco del SNAP, del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. O en el caso de los lecos Apolo, las necesidades que tendrán los lecos Apolo serán muy diferenciadas de lo que es el leco Larecaja. Entonces, ahí obviamente jugar con información denota el hecho de que teniendo esta información base nos ayudará fundamentalmente a aterrizar de mejor manera en lo que refiere una planificación mucho más integrada. El desarrollo humano integral, que también a partir de ese cruce de variables fundamentalmente a trabajar con datos de salud, educación, vivienda, servicios básicos, accesibilidad, pobreza. Teníamos datos del 2012, tal vez un poquito desactualizados, pero es lo que tenemos como fuente de información vigente. El tema de seguridad alimentaria nos ayudaría tal vez a obtener una variable categorizada que le hemos denominado accesibilidad a los componentes del desarrollo humano integral. Esto, si ustedes se fijan, hemos hecho el juego de información, donde vamos identificando qué tipo de escuelas tenemos, primarias, de secundarias, qué tipos de centros de salud, qué pasa con la accesibilidad de vías carreteras. Y aquí poníamos un ejemplo claro. Miren toda la integridad que tiene Apolo Estacá, toda la integridad que tienen con las otras comunidades, pero teníamos una comunidad que está mucho más alejada, que no tiene vinculación carretera, sí tiene una escuelita a nivel primario, tiene un centro de salud muy pequeño, una posta de salud, y esta comunidad, cuando requiere que sus estudiantes pasen a un nivel secundario, no acceden a a la población de Apolo, sino a lo que les queda más cerca, que es Rurrenabaque. Habrá una necesidad de articularla con Apolo, es parte del territorio. Vean que Apolo es bastante grande. Entonces, vean estas problemáticas y visibilizadas en un mapa hacen fundamentalmente de que sea la autoridad del municipio quien defina qué tipo de acciones voy a hacer para integrar primero mi territorio, para ver el tema de necesidades en temáticas de salud, de educación, fundamentalmente para generar el tema de una planificación mucho más clara. Hablar del tema de economía plural que va ligado al tema de uso de suelos, zonificación agroecológica, potenciales productivos, concesiones, sean mineras, hidrocarburíferas o forestales, debería darnos una variable categorizada denominada desarrollo económico. O el medio ambiente en sistemas de vida con clima, zonas de vida, pasivos ambientales, áreas protegidas, servidumbres ecológicas, recursos hídricos, flora, fauna, vegetación y lo que es el tema de tierras de potencial forestal permanente, también van ligadas a futuras condiciones de fusiones ambientales. No dejamos de lado el tema de gestión de riesgos, que es importantísimo en la mirada eh, de lo que va situado en el tema de ver la presencia de amenazas, en el tema de sísmica, ver el tema de lo que es deslizamientos, sequías, incendios forestales, también el tema de heladas, qué pasa con el tema de precipitaciones, temperaturas, debería ayudarnos vulnerabilidad social ante los tipos de amenazas y cambio climático. Son bases fundamentales que tiene que tener el tema de gestión de riesgos ligada al tema de estas amenazas y el cambio climático. Obviamente en tema de planificación urbana también vimos el diagnóstico de accesibilidad vial, flujos de movilidad, que va ligada al tema de centralidades urbanas, el tema de características ambientales, usos de suelo, estructura, área urbana, límites naturales, el equipamiento urbano, el espacio público, servicios básicos, debería darnos una mirada de lo que es la estructura urbana. Entonces, fundamentalmente, se ha ido jugando con toda la base de información del diagnóstico, cruzando variables y generando fuentes de información, sean estas por medio de mapas o sea estas por medio de lo que es el tema de datos estadísticos que nos ayude fundamentalmente al trabajo como tal. Vean también el tema de áreas metropolitanas. eh, Fundamentalmente ligado a este proceso de identificación de problemáticas. Ya les habíamos planteado en el marco de la metodología como tal, donde la metodología te establece con claridad el tema de definir qué pasa con el tema de la gestión integral de basura, qué pasa con el tema de seguridad alimentaria, de gestión integral del agua, movilidad y transporte metropolitano,
Y esto, a partir de este cruce de variables, deberíamos tener una propuesta base de una estrategia de desarrollo integral. Entonces, en este sentido, el trabajar con esta base de información genera sin duda el hecho de que te podamos generar propuestas base para el tema de una estrategia de desarrollo integral, ligada a lo que es una estrategia de desarrollo integral que está en el marco de la planificación, en el marco de la ley 777 y define con claridad este tema de problemáticas claras. Entonces, en ese sentido, lo que se está haciendo en lo que refiere, en lo que refiere al tema de la mirada metropolitana va ligada fundamentalmente a esta problemática que es fundamental en nuestras áreas metropolitanas de nuestro estado. El tema de las políticas y elementos estratégicos de la entidad territorial autónoma va ligada también a formular políticas y elementos para el alcance del enfoque político. Es decir, que basado en las orientaciones específicas planteadas para la entidad territorial en la Agenda Patriótica y el PEDES, cada entidad territorial establecerá su enfoque de desarrollo, políticas y sus objetivos estratégicos que orientará el establecimiento de sus metas y resultados. ¿A qué se refiere esto? Muchos de los casos les hablaba de lo que son los planes de gobierno. Muchos alcaldes tienen sus planes de gobierno, pero muchos otros no. El instrumento como tal les ayuda a la definición a partir de este bloque de necesidades, les ayuda fundamentalmente a que un alcalde pueda definir en el marco de las necesidades identificadas qué sectores es donde debería priorizar. Si yo en mi relevamiento de información, en mi proceso participativo, tuve la necesidad o identifiqué la necesidad de que varios me pedían sobre la temática salud, para mí la prioridad debería ser como alcalde, al no tener un plan de gobierno, definir acciones específicas ligadas al tema de salud. Y en ese sentido, este lineamiento que se lo planteó en el 2021, ayudaba a que muchos alcaldes puedan definir estas necesidades como tal. La planificación está basada en el diagnóstico integral del territorio para cada entidad, pues procederá a la identificación de ejes, metas, resultados y acciones, mediante las cuales realizará su programación y territorialización de las acciones, articulando las competencias y roles de actores para su implementación. ¿Qué debemos hacer? Una formulación de acciones de mediano plazo, una programación física en los 5 años, una territorialización de acciones, dónde lo voy a hacer, en qué distrito, en qué comunidad, en qué área urbana, en qué junta de vecinos, dependiendo cómo yo defina mi planificación. Y a partir de aquello incorporaré el tema de acciones presupuestarias y planificaré también mis acciones presupuestarias como tal. El presupuesto total quinquenal corresponde al presupuesto de recursos por fuentes de ingreso. El presupuesto formulado debe estar en el marco del presupuesto plurianual. Es el Ministerio de Economía y Finanzas el responsable de generar el tema de cuántos recursos tiene cada entidad y se hace una programación plurianual para que estos, en base a estos techos financieros, hagan la programación como tal. Es decir, también habrá, como bien les decía, muchos nos decían, tendrán una lista de Papá Noel de demandas, sin duda. Algunas las atenderé a partir de la priorización y otras no. Las que no estarán atendidas o no tienen presupuesto para ser atendidas, entrarán a un repositorio de acciones sin financiamiento. Y a partir de la gestión, muchas de estas se incorporarán en la matriz de planificación. Y obviamente lo que no tenemos que perder mirada es el qué pasa con el tema de proyectos de inversión pública de continuidad, que seguramente me va a demandar. Estoy construyendo un estadio, pongo un ejemplo, que no me va a demandar 2 años, sino 3 o 4. Entonces, ¿qué pasará la gestión del que viene, del futuro alcalde? Y obviamente ese futuro alcalde tendrá que considerar el gasto en lo que es la inversión pública destinada al tema del cierre de ese proyecto como tal. Entonces, más o menos la estructura ya de planificación está claramente establecida. Veamos un poquito cómo va el tema de programación de recursos para lo que son los gobiernos autónomos departamentales, los gobiernos autónomos regionales, ligadas al tema de estos gastos por ley. Estas entidades, tanto el GAR departamental y el GAR regional, tenemos solo uno, el Gran Chaco,
van ligadas al tema de esta programación de recursos a partir de estos gastos por ley. Por ejemplo, el tema de regalías, impuestos especiales de hidrocarburos y sus derivados, fondos de compensación departamental, impuesto directo a hidrocarburos, el tema de impuesto a la participación de juego, recursos específicos de los gobiernos departamentales, si tenemos donación o el tema de crédito, recursos internos de donación y crédito, recursos del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, el tema del FNDR, son recursos del registro de recursos provenientes del Fondo Nacional, por ejemplo, el recurso de fuentes financieras y otros, y obviamente el tema de recursos TGN destinados al programa Bolivia Cambia. Miren, toda la estructura de la programación de recursos que se tienen ligadas a la vez también al tema de una programación de gastos ligada, que es a estos gastos por gastos obligatorios o gastos por ley que les decía. Entonces, estos gastos de funcionamiento en los GATS y GAR define a partir de una disposición transitoria de la Ley 031, que es la Ley del Marco de Autonomía y Descentralización, que define el tema de un límite del 15% en temas de regalías, fondos de compensación, impuestos especiales de hidrocarburos y sus derivados. En ese marco, los gastos obligatorios de todas estas fuentes de financiamiento que puedo obtener van ligados, por ejemplo, a que yo como gobierno, como entidad territorial, en este caso departamental o regional, tendré que destinar recursos, por ejemplo, para el Sistema Único de Salud Universal y Gratuito. Asignaré recursos para seguridad social, ahí está, ahí claramente están los porcentajes. Asignación de recursos para participación y control social. El tema del pago de la renta dignidad, asignación de recursos para el Fondo de Fomento de Educación Cívica Patriótica, asignación de recursos para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, previsión de recursos para la gestión de riesgos en la jurisdicción departamental. Vean cómo ya el marco normativo establece qué porcentaje de nuestros recursos deben ir destinados al tema de gestión de riesgos. Asignación de recursos para prediarios, asignación de recursos para niñez y adolescencia, asignación de recursos para personas con discapacidad, asignación de recursos para adultos mayores y otros gastos obligatorios que están plasmados en diferentes normas. A partir de esta asignación de recursos que van destinados a programas sociales, ambientales y otros, pues tenemos también fondos de compensación departamental y regalías, de acuerdo a lo que establece la ley 031. Vean toda una estructura clara y muy bien definida a partir de lo que es esta formulación presupuestarias en las entidades territoriales autónomas, en este caso para los gobiernos departamentales. De igual forma, se les establece para los gobiernos municipales cuáles son la programación de recursos, de dónde tienen ingresos y a la vez estos aterrizan fundamentalmente en lo que es estos gastos obligatorios, pero destinados específicamente a lo que son nuestros gobiernos municipales y gobiernos autónomos indígena originario campesinos. Todo está claramente establecido y a partir de aquello ya las bases para la formulación de la planificación debería ser directamente a lo que está marcado en las leyes, en los gastos obligatorios y lo que esté marcado en lo que refiere al tema de lo que es fundamentalmente el tema de futuros proyectos o proyectos de continuidad que ya van mermando en cierto modo lo que es nuestro presupuesto como gobierno municipal. Ya hablábamos del proceso de aprobación, tiene una ruta crítica, etapa preparatoria, formulación y contenido mínimo del plan, presentación, emisión del informe y compatibilidad y concordancia, y la aprobación del plan que la ejecuta directamente la entidad territorial autónoma. Esto es un poquito del proceso de coordinación y articulación que se sigue en lo que refiere al tema de este proceso metodológico que utilizamos en este segundo ciclo de planificación. Un relevamiento de información que lo hacen los GATS, GAMS y GAIOCS a partir del diagnóstico del ordenamiento territorial, identificarán unas necesidades en base a información secundaria. No sé si alguien quiere comentar algo, con todo gusto. ¿Alguien está con el micrófono abierto? Si no me equivoco, es Rocío Moisés, por favor. Les comentaba el tema ese es un procedimiento muy de información secundaria, es una mirada muy técnica y tenemos un proceso de coordinación urbano y rural que ya es a partir de una identificación de un mapeo de actores, una convocatoria a eventos y mesas técnicas, eh, eh, y también el tema de un proceso de coordinación.
Se hizo también esta identificación de necesidades con participación social de talleres y reuniones que va ligada al tema de identificar necesidades, se las junta ambas desde esta mirada secundaria y primaria para identificar necesidades comunes. Esta se la sectorializa, lo tenemos en el paso quinto. Después definimos las políticas y lineamientos estratégicos y hacemos una identificación y priorización de acciones. Incluimos en el marco de la planificación, le incluimos el presupuesto, sigue hasta el proceso de articulación con el GAM, si estamos hablando de un gobierno municipal, con el GAT y con el sector, y obviamente esto nos aterrizará en una matriz de articulación ligada entre los planes sectoriales y los planes territoriales. Entonces, todo este procedimiento claro que va ligado al tema de el cómo seguir esta ruta crítica desde una identificación de información secundaria, de identificación de información primaria. Veo las convergencias, las que tienen las mismas características, las defino como necesidades comunes, las sectorializo, veo qué sectores son salud, educación, minería, hidrocarburos, etcétera. Defino políticas y estrategias, que ahí ya me va a dar un poquito mi plan de gobierno si es que no lo tuviese, y a partir de aquello identifico y priorizo acciones. Las que no están priorizadas irán a mi bloque de mi matriz de sin financiamiento, de acciones sin financiamiento. Bajo a hacer una planificación claramente establecida, incorporo el presupuesto que tengo a partir de mi techo presupuestario, y a partir de aquello hago un proceso de articulación del GAM, GAT y sector, y defino obviamente cuál será mi matriz de articulación, que en realidad de toda esta etapa de diagnóstico, de relevamiento de información, aterriza en el punto 7, que es nuestra matriz de articulación del plan sectorial y plan territorial. Es más o menos el procedimiento que sigue un PTDI para poder cerrar fundamentalmente el tema del proceso de formulación de los planes territoriales de desarrollo integral. Voy a dejar un minutito abierto el micrófono para ver si alguien tiene alguna duda de este procedimiento que se ha seguido en este nuevo ciclo de planificación. Dejo un minuto, si hay alguna consulta, algún comentario, por favor, adelante. Consultas, por favor, ninguna. Perfecto. He tratado un poquito de correr para que ustedes puedan ver todo este procedimiento que se sigue en el marco de lo que es la planificación, ligada desde el PEDES y articulada fundamentalmente a lo que es el tema de bajar esos instrumentos desde el PEDES a lo que es un PTDI y lo que es, ahorita vamos a ver el tema del PI, pero voy a tratar de mostrarles también lo que es un poco el ordenamiento territorial para que ustedes puedan entender hacia dónde está direccionado el ordenamiento territorial, que para nosotros es fundamental porque es la base técnica de lo que podría darnos una planificación mucho más clara y mucho más aterrizada. Déjenme un minutito, voy a tratar de ver si podemos y si tenemos el volumen correspondiente. Por favor, me dicen si se escucha para que puedan entender un poquito el ordenamiento territorial. ¿Se escucha? ¿Está todo bien? Por favor, si alguien me ayuda. No, doctor, no escucho nada. A ver, déjenme, voy a intentar otra vez. A medida que aumenta la población del país, se incrementan las necesidades de consumo y la explotación de recursos naturales. La falta de una adecuada planificación territorial genera la degradación progresiva del medio ambiente, desencadenando una serie de consecuencias para la población: inundaciones, deslizamientos y derrumbes, erosión, contaminación, sequías y otros. A consecuencia de la degradación del medio ambiente, se reducen las oportunidades de desarrollo de la población y, por lo tanto, su calidad de vida. Frente a este escenario, nace la necesidad de planificar el adecuado uso del suelo y la óptima ocupación del territorio en función a sus potencialidades y limitantes. A este proceso se lo denomina ordenamiento territorial.
Si aplicamos este proceso en la planificación del desarrollo, podremos determinar la verdadera vocación de la tierra y qué tipo de actividades pueden desarrollarse en ella, minimizando el impacto negativo sobre el medio ambiente. Con la información obtenida a través del ordenamiento territorial, se podrán identificar y elaborar proyectos de inversión pública y privada que aprovechen las ventajas comparativas de cada región, contribuyendo al desarrollo sostenible. No sé si se logró escuchar o ver, si alguien Sí, me ayuda. ¿Sí? sí, sí. Muy claro, ¿no? Muy claro hacia dónde va el ordenamiento territorial, ¿no? Es por eso hablar de ordenamiento territorial sin duda es fundamental en un proceso, en una mirada que debe tener un Estado para lograr sus objetivos claros y que este instrumento técnico debería ayudar fundamentalmente a que nuestro Estado direccione esfuerzos a generar el ordenamiento territorial per se y a partir de aquello ir trabajando en una etapa de planificación a partir de los resultados obtenidos en el ordenamiento territorial. Si se dan cuenta, y eso es que lo que les comentaba, en el caso del Perú, ha seguido todo este procedimiento ligado a lo que es fundamentalmente esta identificación de sus potencialidades y a partir de esas potencialidades el ver del cómo encarar dicho proceso, tanto técnico como ligado al tema de planificación. Nos queda una media horita. Veamos un poquito lo que es el PI. Estoy tratando de correr para que se puedan ustedes ver todo un poco todos esos tipos de instrumentos que se desarrollan en nuestro estado para ir aterrizando en lo que es todo lo que está establecido en el marco de la ley 777. Veamos el tema del plan estratégico institucional. Lo veamos rapidito para no pasarnos el tiempo. ¿Qué es el PI? El PI se constituye en un instrumento de gestión que define el horizonte político institucional, los objetivos estratégicos institucionales, estrategias, productos, indicadores, presupuestos y responsables de las entidades públicas, permite a cada entidad pública establecer en el marco de sus atribuciones y contribución directa a la implementación del PEDES, de los planes sectoriales, de los planes estratégicos ministeriales o de un PTDI, según este corresponda, se elaboran de forma simultánea y coordinada con los demás planes de mediano plazo. Asimismo, contempla acciones de mediano plazo que se articulan a las acciones de corto plazo reflejadas en el plan operativo anual. Esto se operativiza a través del POA y del presupuesto, permitiendo medir el grado de efectividad de la entidad territorial o de la entidad pública respecto a su horizonte político. Los lineamientos metodológicos de la formulación del PI se elaboran en el marco de la Ley 777 del SPIE y su ámbito de aplicación comprende a todas las entidades públicas establecidas en el artículo 4 de la citada ley. En síntesis, todo este procedimiento tiene una mirada mucho más institucional, mucho más de el yo como entidad, como apoyo a lo que estoy planteando en mi planificación estratégica, en el caso de las entidades territoriales, el PTI, en el caso de los niveles sectoriales, el plan sectorial o el PEM, el plan estratégico ministerial, que lo elaboran, y ahí les voy a hacer una consulta, que lo elaboran los ministerios que no tienen cabeza de sector y en ese sentido, el PI lo deben elaborar todas las entidades del Estado, sean nacionales o subnacionales. Y en ese sentido, se lo va trabajando de manera paralela para que al momento de la presentación se incluyan ambos, se remitan ambos al órgano rector, en este caso al Ministerio de Planificación. El PI, desde una mirada del sector del ministerio, tiene una articulación y se articula directamente al PEDES y al plan sectorial, esto desde la mirada del sector, les decía, desde el ministerio, y depende de una aprobación, debe aprobar la MAE, en este caso el ministro. En el caso de las entidades territoriales, se articulan al PEDES, es decir, del 2021-2025, y obviamente tienen un proceso de articulación con el PTDI y con el PGTC. Quienes aprueban el PI, lo aprueban el gobernador o el alcalde, dependiendo de la entidad correspondiente. ¿Y qué pasa con las instituciones descentralizadas y empresas? Estas se articulan también al PEDES, deben estar articuladas al plan sectorial, si es una empresa pública del nivel nacional o una empresa del nivel subnacional al PTDI,
y quien aprueba el tema de SPI será la máxima autoridad ejecutiva, sea un ministro, un gobernador o un alcalde. Entonces, vean que todas las entidades, sean estas descentralizadas o empresas, o las entidades territoriales, los ministerios, deben elaborar el PI, el Plan Estratégico Institucional, que tiene una mirada, como bien les decía, mucho más de entidad, mucho más de la institución como tal. También el artículo 19 se establece ya la estructura mínima de lo que refiere al tema del enfoque político, diagnóstico, objetivos, planificación y presupuesto, tiene ya la columna vertebral de cómo será la formulación del PI. El enfoque político es la orientación política de la entidad pública en la cual se considera la razón de ser de la entidad, determinada por su norma de creación y que lo que la entidad quiere ser y lo que quiere lograr en el quinquenio, en este caso del 2021 al 2025, y que debe estar concordante al PEDES, al PCDI o PEN o PTI según corresponda. En pocas palabras, el enfoque político direcciona a saber qué somos, qué y cómo queremos ser, hacia dónde vamos y a dónde queremos llegar. Son 4 preguntas que se establecen en el marco del enfoque político que ayudarán a dilucidar varias de estas consultas que se plantean en este marco. El diagnóstico va ligado al tema de que una parte de un análisis interno y externo de la entidad pública va ligada al tema de identificar las capacidades institucionales para avanzar en el cumplimiento de las metas, resultados y acciones del PEDES o del plan sectorial o del PEN o del PTI. Y a partir de aquello se hace una valoración de identificación de problemas internos y externos. Estos determinados a partir de la problemática de la estructura organizacional, del proceso y procedimientos, carencia de recursos humanos, materiales o económicos, que deberán ser plasmados, es muy parecido a un FODA, pero ligado al tema de esta identificación de problemas internos, de problemas externos y plantear en el marco del PI soluciones que me ayuden a paliar esa problemática identificada. En ese sentido, la entidad deberá desarrollar en el marco del diagnóstico esta problemática y sus posibles soluciones. La elaboración de los objetivos estratégicos institucionales, que son los OEIs, plantean las aspiraciones de la entidad pública en los siguientes 5 años. Es decir, nos ayuda a identificar la finalidad hacia la cual debe dirigirse los recursos y esfuerzos para su cumplimiento, en el marco de las atribuciones y competencias ligadas también al tema del enfoque político. Las acciones estratégicas institucionales son las directrices que orientan la determinación de las acciones adecuadas para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales de la entidad pública y que nos proporcione una base para la toma de decisiones respecto a los cursos de acción propuestos. Los objetivos, como las estrategias, deberán articularse a los resultados, en este caso planteados en el PCI, en el PTI o en el P. El contenido mínimo va ligado también a algún cuadro que hemos hecho para que identifiquen acciones estratégicas institucionales articulados a los resultados desde el PEDES o el PTDI, en el caso de una entidad territorial. Estos resultados del PTDI se difieren o se establecen a partir de donde, en esta columna donde se debe registrar resultados establecidos en la matriz del PTI. Es decir, todos los resultados planteados que tienen una mirada de impacto están planteados en esta columna. Los objetivos estratégicos plantearán las aspiraciones que tenga la entidad en los siguientes 5 años. Y las acciones estratégicas institucionales serán las directrices que orienten la determinación de las acciones adecuadas para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales planteados en el marco de este pequeño cuadro. Miren un poquito, aquí les voy a mostrar cómo es la matriz de planificación del PI. Vamos viendo un poquito, definimos el sector, puede ser salud, educación, etcétera. Definimos el tema del pilar que está ligado a lo que es el PGDES, puede ser el pilar 1, el pilar 2, dependiendo del sector. Definimos también el eje estratégico que está en el PEDES, la meta, el resultado, las acciones. Enseguida les muestro cómo están los ejes establecidos en el marco del PEDES. ¿Quién es el responsable, la entidad responsable? Pongamos el ejemplo de un gobierno municipal. ¿Qué área organizacional se hace responsable de lo que estamos planteando ahora o lo que vamos a plantear? Un código, que esto va a bajar hasta el POA,
la descripción del resultado que tiene una mirada de impacto. Ahí fuimos muy incisivos al pedirles una metodología clara. En el marco del resultado, al ser de impacto, teníamos tres verbos que nos ayuden a determinar el cómo íbamos a trabajar la descripción del resultado. Poníamos, por ejemplo, incrementar, si vamos a incrementar, ¿qué les digo? El tema de los servicios de salud, le poníamos un porcentaje, vamos a incrementar del 10 al 15% la tasa de servicios de salud en el municipio de Achacachi al 2025. Entonces tenía un tema de un verbo específico, podía ser incrementar porque iba a subir algunas condiciones, iba a mantener, ese es el otro verbo, o reducir. En el caso de reducir, podría ir ligado al tema de reducir la tasa de mortalidad en niños, tanto, de tanto a tanto por ciento en niños en edad escolar. Me estoy inventando, por favor, el ejemplo para que se me entienda un poquito cómo va la descripción del resultado. Entonces, independientemente de que este era cualitativo, también tenía un dato cuantitativo a partir de una tasa que me ayudará a después a formular el indicador y a determinar la fórmula que me ayude a medir dicho indicador. Entonces, son parámetros que se establecieron en el marco de los lineamientos para que la entidad territorial pueda medir al momento de hacer su seguimiento y evaluación el cumplimiento de dichos resultados. La descripción de la acción estratégica institucional que va ligada al tema del PTDI también, estas acciones, cursos de acción, si poníamos el ejemplo de reducir del tanto al tanto por ciento la mortalidad por COVID-19, tendríamos que tener un curso de acción específico. ¿Qué voy a hacer para poder bajar o reducir esa tasa de mortalidad? Y poníamos ejemplos claros, el tema de generar cantidad de vacunas, voy a generar 5 cuñas radiales para el tema de que la gente vaya a hacerse atender, el tema de una programación comunicacional, puedo generar el tema de la compra de vacunas o implementar un centro específico para el tema de atención sobre la COVID. Miren, diferentes tipos de acciones que deberían ayudarme al cumplimiento del resultado planteado y a partir de aquello, acá en la descripción de la acción, nos definía esto. Entonces, sentados nosotros con la Contraloría, definimos cursos de acción para el cumplimiento de lo que se planteaba en los resultados institucionales. El indicador nace del resultado. Cuando hablamos de la tasa vamos a reducir la tasa de mortalidad infantil en niños hasta los 2 años, ese es el indicador planteado. Si me da el tiempo, yo sé que estamos con un tiempo muy corto, voy a tratar de mostrarles una matriz o voy a pasarles una propuesta de matriz que se generó para que ustedes puedan entender cuál es la ruta crítica que sigue dicho proceso. Se tiene una fórmula del indicador, se tiene una línea base que está planteada porque la planteamos ya en el resultado. Voy a reducir la tasa de mortalidad del 10 al 8%. Tengo una línea base que es el 10% y tengo el 8% que será mi meta al 2025. Definiré una ponderación en el marco de los resultados y de las acciones. Algunas acciones para el cumplimiento del resultado deberían tener mayor incidencia sobre ese resultado y le daré una ponderación mayor. A los que tengan menor incidencia tendré una ponderación menor. Tendré fuentes de información, pueden ser registros administrativos, pueden ser información del INE, dependiendo yo de dónde puedo obtener dicho dato para la formulación del resultado. Territorializaré la acción. Será en el departamento, en la región, en un área urbana, un área rural, en un distrito urbano, dependiendo dónde voy a territorializar el resultado y las acciones. Acá está la ligazón, este es el ID con lo que es el POA, el tema de la categoría programática presupuestaria, que este código me ayuda a bajar a lo que es el POA también, y a partir de aquí yo esta categoría programática me fusiona con lo que estoy planteando en mi mediano plazo versus lo que plantearé en el corto plazo. El presupuesto total será el monto que yo tengo establecido para estos resultados y la suma de lo que gastaré o que estoy proponiendo o presupuestando en las acciones me dará el total del resultado planteado. Acá en el PI se diferencian dos cosas, lo que es gasto corriente versus lo que es gasto de inversión. Programados para las 5 gestiones de este quinquenio establecido en el marco de la planificación de mediano plazo.
Veamos un ejemplo del presupuesto quinquenal. Este incorpora los recursos de inversión pública y gasto corriente de la entidad que elabora el PI. Tiene una programación financiera de recursos para ejecutar las acciones estratégicas institucionales y a partir de aquello hago una programación tanto física como de lo que refiere el tema del gasto corriente versus la inversión. Esto referido al tema de la categoría programática, debe registrar las categorías programáticas presupuestarias definidas por la entidad pública. Somos quienes definimos a cuál de las categorías programáticas nos articulamos. El tema del presupuesto total es la columna donde se formula el presupuesto total del quinquenio 2021-2025 correspondiente a resultados y acciones institucionales. Y la programación financiera de resultados para ejecutar la acción realiza la programación de los recursos para realizar las acciones institucionales de forma anual articulada a la estructura programática institucional conforme la categoría programática correspondiente. Esto se expresa en bolivianos y de forma numérica y sin decimales. A grandes rasgos y muy rapidito era para que me puedan comprender cómo se va articulando lo que refiere el PI con el PTDI y bajar este mismo a lo que es el tema de el POA, que es fundamentalmente responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a ver un poquito cómo se articula el POA en el marco de lo que es, o cómo el PI se articula el POA, para que ustedes me puedan entender cómo va bajando desde, como en cascada, desde lo que es la planificación de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo. Veamos acá, esta es la relación entre las categorías programáticas. Voy a tratar de bajar acá, aquí vamos a ver un poquito mejor. El tema de la relación entre categorías de la planificación y el presupuesto que establece el Ministerio de Economía y Finanzas. Veamos un poquito cómo va la articulación del PEDES entre lo que es el eje meta-resultado, que está establecido en el PEDES, la planificación de mediano plazo, ligada a acciones de mediano plazo. Ya veíamos cómo está la matriz de planificación del PI. Esta define resultados de producto de mediano plazo a partir de un código y una denominación, y a la vez también tenemos el tema de la formulación de un indicador. Este indicador deberá tener una descripción, una unidad de medida, una fórmula, una línea base y una meta de mediano plazo ligada, por ejemplo, a cada gestión del 2021 al 2025. En el caso de las gestiones, cuando se han formulado el PI o va bajando al POA, ya se tiene una programación y a la vez se tiene una ejecución. Y en ese sentido se va viendo los avances que se tiene. Si se dan cuenta, la matriz que les mostraba hace unos minutos atrás, ligada al Plan Estratégico Institucional, al PI, tiene esta estructura. Pero ¿qué pasa en las acciones de corto plazo, en las acciones POA? Las acciones POA tienen la misma lógica de lo que veíamos en el mediano plazo. Tenemos unas acciones de corto plazo ligadas a un código y una denominación, productos de corto plazo que también tienen un código y una denominación, un indicador POA, tiene una descripción, una unidad de medida, una fórmula, una línea base, define la meta de corto plazo, pero ya no analizada, sino de manera trimestral, es decir, por la gestión. No se olviden que las acciones de mediano plazo es para 5 años y las acciones de corto plazo para una gestión. Entonces, de manera trimestral, la entidad irá haciendo la programación respectiva en el marco de la gestión. Obviamente, esto también va ligado a actividades o proyectos específicos. Entonces, si se dan cuenta, el proceso de lo que es la planificación de mediano plazo versus la planificación de corto plazo tiene las mismas características. La diferencia es que en el caso del PI va ligado al tema de una matriz Excel, y en el caso de lo que es las acciones de corto plazo va ligada al tema de lo que refiere el CIGEP, que es el instrumento de planificación del Ministerio de Economía y Finanzas, ligada también, obviamente, como bien les decía, al tema de esta mirada anualizada. A partir de aquello, nosotros podemos hacer una identificación de la relación entre categorías de la planificación y el presupuesto, definimos la acción de mediano plazo que esté marcada en el PI, se articula un programa y se define las acciones de corto plazo que pueden ser una o varias,
y a partir de aquello, cada acción de corto plazo tiene actividades. En esta se debe considerar el presupuesto que debe estar orientado al tema de resultados y a la vez se encuentra en una etapa preliminar. Las acciones de corto plazo se relacionarán únicamente con las actividades y no así con los proyectos de inversión que tiene otra lógica y otra mirada. A partir de aquello se puede jugar también con otra acción, puedo definir varios programas y varios programas tendrán una articulación con una acción de corto plazo y esta pueden ser una a una de acuerdo al tema de la actividad. Estos formularios que son llenados en el marco del CIGEP tienen también sus manuales respectivos y a partir de aquello se van identificando las acciones como tal. Aquí hay una presentación que también se las voy a dejar donde tiene toda una relación de cómo se estructura el presupuesto, cómo se va manejando el tema, tiene algunas recomendaciones del manejo como tal, cómo va la planificación desde el mediano hasta el corto plazo, cuál es el marco normativo establecido para el tema de entidades territoriales, sea en el tema de consejos, sus responsabilidades, que también aprueban, por ejemplo, el tema del POA, aquí lo establece, el tema muy parecido a lo que pasa con la planificación de mediano plazo, cómo se hace el trabajo con con la sociedad civil en el marco del POA. Y obviamente el tema de algunos, como bien les decía, algunas recomendaciones ligadas al tema de transferencias, de comisiones bancarias. Entonces tiene todo un trabajo muy claramente establecido el MEF a partir de también qué capacitaciones que se hacen al momento de la formulación de los POAs en cada gestión. Estas las matrices, esto aquí cerramos por tema tiempo. Miren, aquí estamos viendo la matriz de planificación de las acciones tanto de mediano plazo ligadas a lo que es las acciones de corto plazo. Entonces, veamos un poquito el tema de lo que es el CIGEP, es la articulación del PEDES, establece ejes, metas, resultados del PEDES, la acción de mediano plazo que esté en el PI, la denominación más el producto resultado, la descripción del indicador, la unidad de medida que me va a ayudar a cuantificar y a medirla, la fórmula, una línea base, un resultado de mediano plazo establecido en el PI, la estimación metas de mediano plazo también establecidas en el marco del Plan Estratégico Institucional y a la vez el tema de esta programación de metas ligada por gestión, desde el 2021, 2022, 2023, 24 y 25, donde tengo la programación y voy definiendo la ejecución como tal. Esta programación y esta ejecución, como está programado, lo que hago es sacar información de las acciones POA para ver el tema de la ejecución de estas acciones planteadas en el marco del mediano plazo. En el tema de lo que refiere ya las acciones de corto plazo, defino el código, la denominación, el producto resultado y voy articulando las acciones de mediano plazo con el tema de corto plazo con las acciones de mediano plazo. Defino de igual forma indicador, una unidad de medida, una fórmula. Tengo una línea base al 2022, una estimación al 2023, una programación al 2024 y para las acciones establecidas de corto plazo, pongamos el ejemplo que estoy en el 2024, defino mi formulación de metas ligadas a un nivel de temporalidad trimestral. Entonces, lo que les mostraba arriba se plasma en estas matrices que son las que se plantea en el marco del CIGEP, que es el sistema que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Como bien les decía, he tratado un poquito de correr para poder tratar de mostrarles todo lo que se hace tanto en el Ministerio de Planificación como en el Ministerio de Economía y Finanzas, en los cuales uno puede ver cómo se va articulando desde las acciones, desde los pilares, que en este caso son nuestros ejes estratégicos, son nuestra agenda patriótica, y se liga el mismo a lo que es las acciones de mediano plazo y a la vez a las acciones de corto plazo. Solo para finalizar, esta es la estructura que también se las voy a pasar para que puedan tener en el marco del PEDES. Vean cómo también el PEDES tiene desde el eje estratégico, su denominación, la meta establecida, que lo veíamos al principio de la clase, tiene los resultados planteados, tiene sus acciones, cada resultado tiene un curso de acción para el cumplimiento de los resultados, cada acción tiene un indicador,
tiene una línea base y a la vez tiene una meta al 2025. Entonces, uno puede revisar el PEDES, donde también a la vez tiene responsables para el cumplimiento de dichas acciones. Y en ese sentido, lo que se plasma es el trabajar con toda esta base de información que tiene el PEDES, que va bajando hasta los niveles sectoriales y va bajando a los niveles territoriales en el marco de su planificación establecida en la ley 775. Entonces, es un poquito para que ustedes puedan entender la lógica del cómo se construye el PEDES, cómo las entidades territoriales o los niveles sectoriales se descuelgan del PEDES, y ahí veremos también el tema de este tipo de apoyo que hacen las entidades territoriales o los niveles sectoriales en el marco de una contribución, ya sea directa o indirecta, en el marco de lo que establece el Plan de Desarrollo Económico y Social, que lo están viendo ahora. Entonces tiene toda una estructura muy bien establecida, que es esta estructura programática que va bajando desde el nivel central del Estado a los diferentes niveles de subnacionales o también sectoriales. Hasta acá son las 10:20. He tratado de correr para poder ver un poquito de que entiendan cuál es este proceso de planificación, y a partir de aquello se pueda entender cómo baja en cascada desde lo que es el PGDES, pasando por el PEDES, planes sectoriales, territoriales, PEMS, PI, hasta lo que es el POA, haciendo toda una estructura que estamos empezando a generarla en el Ministerio de Planificación para poder bajar desde un nuevo PGDs que empezamos y ya estamos formulándolo para el nuevo ciclo. Vamos a dejar también futuros lineamientos que serán tal vez el nuevo gobierno que defina el tema de asimilarlos, y tendremos esta estructura también con definiciones que lo que buscamos es poder bajar desde un PGDs, ¿por qué no?, hasta un POAI, dando responsabilidades a técnicos de las entidades territoriales o de los niveles sectoriales para que asuman responsabilidad en el marco de la planificación estatal. Voy a dejar el micrófono abierto a los compañeros que quieran hacer consultas, comentarios al respecto de lo que vieron. Y si no hay ninguno, pues vamos cerrando la clase, por favor, a la licenciada de la Fundación para que también ella tome la lista correspondiente. Dejo el micrófono abierto para cualquier consulta, por favor. Doctor, buen día. Una consulta. Lo que no me quedó claro, cuando hablamos de ejes, hablamos de pilares y los pilares se cambian cada 5 años, es decir, el periodo de gobernabilidad. Perfecto. Los pilares están ligados a lo que es nuestra agenda patriótica. Voy a ver si tengo algo para poderles mostrar. El pilar tiene una mirada de planificación de largo plazo. No, en este caso, la agenda patriótica tiene 13 pilares. No sé si tengo algo para poderles mostrar. Sí, tengo algo. Aquí les muestro cómo está establecida nuestra agenda patriótica, que se la formuló el 2015 y se le dio una vigencia de 10 años hasta el 2025. Acá la tienen también, con todo gusto les dejo este documento. Estos son los 13 pilares que se estableció ya el 2015 y finaliza el 2025. Este documento tiene una mirada mucho más estratégica, mucho más grande, si hablamos de escala, una escala muy grande, porque aquí se establece en cada pilar, vean, aquí están los pilares, por ejemplo, el tema de la erradicación de la extrema pobreza, la socialización y universalización de servicios básicos, salud, educación, deporte para la formación de un ser humano integral, soberanía científica y tecnológica, soberanía comunitaria, soberanía productiva, soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, que es lo que se lo hizo allá por el 2007-2008, soberanía alimentaria, soberanía ambiental, integración complementaria con de los pueblos con soberanía. Miren, está una estructura, si ustedes se dan cuenta, muy cualitativa, pero bastante grande, ¿no? Estos pilares son nuestra planificación de largo plazo, porque tiene una mirada de cumplimiento de 10 años. Entonces, cada pilar tiene su estructura y a la vez define responsables para poder lograr esto que se plantea en el marco de cada uno de los pilares. De estos pilares se descuelga lo que les mostraba hace unos minutos atrás, que son la matriz de lo que es el Plan de Desarrollo Económico y Social, ligado a ejes estratégicos, pero eso tiene una mirada netamente quinquenal.
en lógica a partir de lo que tenemos en la agenda patriótica, en estos 10 años que establece como temporalidad el PGDES, deberíamos de haber cumplido todo lo establecido. Será el próximo año que el Ministerio de Planificación valorará el cumplimiento de los pilares a partir del PEDES 2016-2020 y 2021-25 para ver si el cumplimiento de estos pilares se llegó a un 100% o a qué porcentaje y que de esto todavía queda pendiente para poder ser incluido en el nuevo PGDES que tendrá ya no una mirada de 10 años, sino una mirada de 25 años. Es decir, el PGDES será del 2025 al 2050. No sé si le respondió, no sé si me preguntó, no sé quién me preguntó, perdón, si puede, Amigo, si puede. A Ramiro Ramiro. Gutiérrez, sí, perfecto, sí, es que lo que estaba viendo que el año pasado para el PTDI del año pasado que presentaron en los gobiernos autónomos municipales, estaban hablando que bajaron de 13 pilares a 10 y eso bajo qué norma, como se me dice que los pilares son de 10 años, Ujú. mm, no, no queda claro que bajo qué norma o marco normativo bajaron esos pilares. Ah, ya, no es que se bajó, sino que el PGDES es el Plan General de Desarrollo Económico y Social, que es lo que les mostraba hace un minuto, que eso tiene una mirada de planificación de largo plazo por más de 10 años. Y el PEDES, que es el Plan de Desarrollo Económico y Social, tiene una vigencia, una temporalidad de 5 años, que ahí se Ah, incluyó los ejes estratégicos que se descuelgan del PGDES. Son dos instrumentos diferentes, ¿no? PGDES largo plazo y PEDES 5 años. ah, perfecto, doctor. Una pregunta más, Claro que sí. de lo que hemos hablado del PI, este año igual también para los POAS nos hicieron el PIPA. Eso ya es más abocado al POA, ¿no? Al presupuesto. Sí, eso ya es directamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, que establece metodologías direccionadas al tema de las acciones de corto plazo. Lo que les estaba mostrando ahora a partir del PI, que es una mirada de mediano plazo articulada, si se dan cuenta, el PI se articula en el caso de los niveles territoriales al PTDI y a la vez se articula al PEDES y también se articula al PGDES, porque tienen el marco, veían en la matriz, decía el tema del pilar. ¿A qué pilar me estoy adecuando? Si voy a hablar de erradicación de la pobreza, me articulo al pilar uno. Pero en el PEDES, ¿a qué eje estratégico? Ah, está en el eje estratégico 6. ¿A qué resultado? Entonces, voy bajando, como les decía, en cascada hasta aterrizar en las acciones de corto plazo. Entonces, en el caso de las acciones de corto plazo, tienen una mirada de cumplimiento por resultados y tienen otros instrumentos del Ministerio de Economía para poder medir tanto el presupuesto, la ejecución financiera y también se mide la ejecución física establecida en el marco del POA. Así que hay otra mirada mucho más específica de lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas que elabora o hace un seguimiento y una evaluación de las acciones de corto plazo. Gracias, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si Moisés quería preguntar, estaba con el micrófono abierto. No sé si hay más consultas, por favor. Ninguna. Perfecto. Bueno, de verdad, Lice, de la Fundación, creo que con esto voy a por favor pasarle todos los documentos que hemos mostrado. Sé que es mucha información para muy corto tiempo, pero es un poquito mostrarles el cómo se elabora la planificación en nuestro estado a partir de la planificación establecida en la ley 777 y cómo no solamente hablamos de planificación, sino también de otros instrumentos que les mostraba en el marco del ordenamiento territorial, que es una mirada mucho más técnica, mucho más operativa, y a partir de aquello, teniendo una planificación ligada al ordenamiento territorial de por lo menos el ordenamiento territorial debería tener una vigencia mínima de 15 años, sería mucho más fácil hacer una planificación con bases técnicas establecidas. Consideramos que el ordenamiento territorial es una base fundamental técnica que debería darnos ese parámetro, ese norte a seguir y que los instrumentos de planificación que tenemos a la fecha deberían aglutinar la información del ordenamiento territorial en los niveles territoriales, en los niveles sectoriales para generar mejor política pública y sobre todo redireccionar de mejor manera nuestro presupuesto tanto de inversión pública como de gasto corriente.
Entonces, querida Alice, creo que con esto cerramos. Hemos cumplido el tiempo, no me he querido pasar porque entiendo todos tienen también cosas que hacer. Le dejo a usted, por favor, para que continúe y de verdad muy agradecido por el apoyo y por la invitación a poder dar el curso, aunque cortito, pero sin duda sirve mucho para que la gente conozca más sobre el sistema de planificación integral del Estado. Así que muchísimas gracias, Lice. Adelante, por favor. A usted, estimado doctor, ha sido un gusto poder asistirlo en la sesión de hoy y espero podamos coincidir nuevamente. Muchísimas gracias. Quedo pendiente para que podamos coordinar de manera interna para que yo pueda pasarle los documentos que han sido mostrados en el curso de ayer y de hoy. Perfecto, usted me envía de manera interna y yo hago llegar al grupo y administración también. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Saludos a todos. Saludos, doctor, que tenga un excelente fin de semana. Igualmente. Bien, por favor, antes de retirarse, vamos a realizar lo que es el último llamado de asistencia. Las personas que hayan ingresado luego del primer llamado me indican para que podamos